levantar tus manos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú el que estás aquí. Declaramos que es el gran yo soy que está en este lugar. Y hoy te pedimos que sea tu presencia sobre nosotros. Que te muevas de la forma que quieras moverte. Toma control de cada tiempo, de cada momento. Toma control de cada situación, de cada circunstancia. Toma control de cada mente que habemos aquí presente, Señor. Y que todo lo que hoy hagamos sea para glorificarte, para honrarte, para bendecirte, para exaltarte, para reconocerte como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro gran yo soy. Hoy te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra a ti, Rey de los cielos. Y vas a levantar esa ofrenda de aplausos al gran yo soy, al Dios vivo, al Dios real, al Dios soberano. Vas a saludar al que tienes ahí a tu lado pero el saludo de hoy va a ser diferente. Eso no importa, pero le vas a añadir algo, pero me lo apagaron del todo. Yo siempre que les pido que me ayuden, el saludo de hoy lo vas a hacer diferente. Lo vas a saludar, ya sea que lo abraces, ya sea que le des la mano, como quieras, y le vas a decir eso, que se sienta, y le vas a decir: el gran yo soy está aquí. Amén. A ver pues, que se escuche. Y quiero verlos mover, a ver pues. ¿Cuántos están pegados en el piso? Amén. ¿A cuántos le echaron pegaloca en los zapatos? ¿Cuántos? A ver, levanten esos pies y se mueven. Y dígale, el gran yo soy está aquí en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Él está aquí para traer sanidad, traer libertad, traer gloria, traer bendición? Él está aquí. ¿Sabes algo, iglesia? El gran yo soy está aquí porque ¿sabes qué va a hacer? Va a transformar tus maldiciones en bendiciones. Va a transformar tu vida, va a transformar tus áreas, va a transformar todo tu entorno y te va a transformar a ti. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Vas a sentarte? Hijos, hoy en el nombre de Cristo Jesús y bíblicamente te voy a demostrar cómo la bendición. ¿Cuántos han recibido bendiciones de parte de Dios? Te voy a demostrar bíblicamente cómo esas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, tú y yo las convertimos en maldición. Para ahí hicieron, sí, así. Y te voy a demostrar bíblicamente cómo lo que ha venido a nosotros en forma de maldición la podemos convertir en bendición. Entonces dile al que está a tu lado: este mensaje es para ti. Amén. O a ninguno le ha pasado que lo que ha llegado como bendición y empezamos a verlo como una bendición, y es una bendición a ver, cuando el Padre te da un carro, ¿qué es? ¿Una bendición o una maldición? Cuando te da una esposa, cuando te da un esposo, ¿qué es? ¿Una bendición o una maldición? Que diga lo contrario, ¿cierto? Y usted también, mijito, por ahí lo ven. Diga lo contrario. Cuando el Padre te da una casa, ¿es para qué? ¿Para bendición o para maldición? Y cuando te da unción, cuando te da poder, cuando te da autoridad, cuando te da revelación, sabiduría, discernimiento, ¿para qué te lo da? Para que sea de bendición. Y bíblicamente te voy a demostrar esas dos partes. Lo que viene como bendición, tú y yo, no es el Padre, tú y yo lo convertimos en maldición. Y lo que viene como maldición a nosotros, tú y yo también tenemos el poder y la autoridad para que sea convertido en bendición. Amén. Estamos aquí. Estamos aquí. Amén. ¿Cuántos saben y cuántos conocen a Jabes? ¿Quién es Jabes? ¿O primera vez? Primera vez que escuchamos a Jabes. ¿Quién es Jabes? Nunca. Jabes. ¿Quién es Jabes? Vamos a poner 0 a todos. Vamos a ir a la palabra y tampoco les voy a contar toda la historia completa, mijitos. Ustedes van a ir a buscar. Vamos a la palabra Primera de Crónicas. Hijo, el del sonido, ¿quién es Jabes? ¿Y eso qué es Job?
Primera de Crónicas, capítulo 4. Ahí está. Versículo 9. Vamos a poner el 9. Y dice la palabra, y quiero que me pongas atención, porque lo que te voy a entregar aquí hoy de Jabes es un fragmento, y quiero que tú vayas, lo consultes, lo escudriñes, le pidas la revelación al Espíritu Santo de Dios, y sea esa palabra transformándote, porque esta parte es lo que te va a llevar a ti a creer que la bendición se convierte en maldición y que la maldición se puede convertir en bendición. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, y dice: y Jabes, diga conmigo Jabes. Yo creo que ya no se les va a olvidar. Ahora no voy a decirle al hermanito, usted es Jabes. Y puede que sí. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Amén. Por eso es el nombre de Jabes. Jabes significa dolor. Eso significa Jabes. El nombre de Jabes significa dolor. Por cuanto la palabra nos lleva, en este fragmento nos lleva a que la mamá de Jabes le puso el nombre de Jabes, a un hijo que había acabado de nacer. ¿Por qué? Porque ella, según vemos la palabra, tuvo más hermanos, pero a diferencia de los otros hermanos, fue con el cual la mamá de Jabes sintió más dolor. Cuando la mamá de Jabes tuvo a Jabes, dice la palabra y nos lleva a que ella sintió un dolor totalmente diferente al que sintió cuando tuvo sus otros hijos. Fue un dolor donde a ella como mamá la marcó, un dolor que a ella como mamá le provocó ese nacimiento de Jabes, le provocó un dolor tan extremo que la dejó tan marcada, tan señalada, tan, ¿cómo lo podemos decir? Como cuando alguien te marca. La dejó como tan lastimada que ella tomó la decisión de ponerle a Jabes, a su hijo, el nombre de Jabes. Amén. Fue tanto el dolor que le provocó el nacimiento que ella lo puso por no ponerle el nombre de dolor, porque te imaginas uno decirle: dolor, vení pues. ¿Te imaginas? ¿Imaginas, hijo? Dolor, ven. Que hizo más fácil, puso otro nombre, donde puso el nombre de Jabes. Pero bíblicamente el nombre de Jabes es dolor, y aquí te lo estoy mostrando bíblicamente, donde esa palabra nos lleva a qué, y es lo que vamos a mirar ahora en el transcurso. Fue tanto el dolor que ella sintió, que ella recibió, donde tomó esa decisión y decir: no, me dejó tan marcada, tan adolorida, tan llevada, como con tanta huella de haber nacido, que fue tanto el dolor, para que no se me olvide ese dolor, que prefirió ponerle ese nombre. O se lo puso por venganza, pues yo creo que sí, pero bueno, bíblicamente no dice que es una venganza, no. De pronto fue por la misma frustración que había en ella, que dijo: no, dolió demasiado, pongámoslo Jabes. Amén. En la palabra no encontramos casi nada referente a Jabes, pero eso no es excusa para que tú no supieras quién era Jabes. Amén. Jabes era un hombre ilustre. Mire que dice: fue el más ilustre que todos sus hermanos. Fue un hombre temeroso a Dios. Jabes tuvo un principio doloroso. ¿Tú te imaginas que tú cuando nazcas te pongan el nombre de dolor? Y que todo el mundo te conozca a ti por dolor, o el nombre de sufrimiento, o el nombre, que te pongan a ti el nombre de agonía. Yo por ahí conozco personas que les han dado el nombre de Lidia. ¿Ustedes han visto? Hay personas que se llaman Lidia. O sea, es un nombre, pero ya están atados. Jabes, desde que nació, estaba atado. Significa dolor. ¿Y qué viene el dolor? Vamos a mirar cuando hay dolor, ¿qué viene? Viene sufrimiento, viene angustia, viene rabia, viene incomodidad. Cuando tú tienes dolor, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Desespero? ¿Qué más sientes? ¿Una frustración? ¿Tristeza? Imagínense, todo eso estaba encerrado en el nombre de Jabes. No era solamente el nombre de dolor, sino que todo ese nombre venía: angustia, tristeza, amargura, dolor, sufrimiento, abandono. Nadie me quiere, nadie me ama, nadie me apoya, ¿cierto? Porque ¿a quién le gusta tener un dolor? ¿Quién ama el dolor? Ahí está. Entonces, él fue un hombre donde no lo encontramos bíblicamente, donde haya hecho milagros,
donde haya traído sanidades, donde Dios lo haya utilizado. Se habla de Jabes, donde la palabra nos lleva donde él era un hombre ilustre, donde era un hombre temeroso a Dios. Dile al que está a tu lado, Jabes era temeroso a Dios. Amén. Jabes al principio tuvo, o mejor dicho, Jabes tuvo un principio doloroso y marcado por el dolor. Por el dolor. La palabra nos lleva a que Jabes es el autor de una oración única, de una oración que yo creo que si tú no sabías que aún Jabes existía dentro de la Biblia, ahora te voy a mostrar bíblicamente esa oración tan tremenda y tan poderosa que hizo. Es más, Jabes es conocido bíblicamente no por milagros, ni por sanidades, ni por hazañas, ni por cosas sobrenaturales que hizo, sino que Jabes es conocido bíblicamente por la forma como oró a Dios, por la oración que salió de la boca de Jabes. Amén. Era un hombre de oración, era un hombre bondadoso, era un hombre temeroso a Dios. Pero era un hombre donde bíblicamente también podemos ver que era insignificante, que nadie quería estar con él, todos lo desechaban, porque ¿quién ama el dolor? ¿Quién le dice, ay, dolor, hace tiempo no vienes, ¿cuándo vas a venir? Dolor, te he extrañado, sufrimiento, me haces falta. Yo creo que ninguno ora en esa dirección, ¿o sí? Claro que por allá hay muchas víctimas y se siguen haciendo víctimas. Les fascina tener dolor, les fascina tener sufrimiento, les fascina vivir en angustia, les fascina vivir en persecución. Deberíamos de ponerle Jabes. ¿Cuántos quieren llamarse Jabes? No, ¿cierto? Entonces dice la palabra que era un hombre insignificante y era un hombre que estaba predestinado al fracaso. Pues con ese nombre, hijos, el que se levante de ahí es porque tiene una fe sobrenatural. Pero Jabes, y vamos a ir enseguida al versículo 10, pero Jabes, dice la palabra, invocó al Dios de Israel diciendo, y vamos a ir al verso 10. Recordemos, en el 9 nos dice, era un hombre que su nombre era dolor, y por medio del dolor venía angustia, sufrimiento, tristeza, amargura, desengaño, todo lo que tú quieras ponerle. No hay una razón para vivir, nadie está conmigo, todo me sale mal, o sea, todo, es más, todo lo que tú muchas veces puedes estar sufriendo y viviendo. Pero es aquí donde tú tomas la decisión. O te quedas con el nombre de Jabes, donde sufres, lloras, te lamentas, y en vez de convertirte en el victimario, te levantas a ser la víctima. Te dejas pisotear, te dejas dañar, te dejas lastimar. O te levantas, y te voy a mostrar bíblicamente como Jabes lo hizo, sabiendo que él era dolor, sabiendo que su mamá, yo creo que su mamá sentía frustración por haberlo tenido, por tanto dolor que sintió con él. Y dice en el verso 10, y dice, e invocó Jabes, ¿a quién? E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Tenga en cuenta, era un hombre que se sentía frustrado, era un hombre que estaba predestinado a la frustración, era un hombre que estaba predestinado a que nada bueno pasara con él. Pero él aún sabiendo que nada bueno pasaba con él, él aún sabiendo que nada de lo que tenía era bueno, que todo era de fracaso en fracaso o de dolor en dolor, él no se quedó lamentándose ni se quedó llorando. Él no se quedó mirando el problema ni se quedó mirando la situación. Él se quedó y levantó su mirada a Dios y dijo, yo sé que el Dios de Israel me puede bendecir. Y la palabra nos dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. O sea que no tenía bendición y no tenía un territorio ensanchado. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice la palabra, y le otorgó Dios lo que pidió. Dale un aplauso a Jesucristo en esta mañana, amén. ¿Cuántos Jabes hay en esta mañana? Ah, sí, hay ninguno. Ay, ninguno, levante la mano. Levántela, sea valiente. Dile al que está allá a tu lado, y le otorgó Dios lo que pidió. Amén.
¿Y cuántos creen que Dios está a punto de otorgar el cumplimiento de cada palabra y de cada promesa que ha venido hacia ti? Yo creo en el nombre de Cristo Jesús que Él está anhelando, Dios está anhelando responder para cumplir a ti cada promesa, cada palabra y todo lo que Él determinó. Dios te va a entregar toda bendición, toda grande bendición que Él ha determinado para ti en el nombre de Cristo Jesús. Pero tienes que levantarte en Cristo Jesús a creerle. Déjate de hacer la víctima, deja de estar llorando, deja de estarte lamentando. A veces era para que estuviera llorando, tirado, donde nadie me quiere, donde todos me desechan, donde soy un dolor, donde soy una frustración, donde soy una carga, donde soy situaciones y cosas malas para Él. Pero Él tomó la decisión en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio del dolor, en medio de la frustración, en medio del abandono, levantarse hacia quién, hacia Dios, rogarle y suplicarle que lo bendiciera, que lo ensanchara, que tu mano estuviera sobre Él y que no viniera nada sobre Él que lo fuera a dañar. Y la palabra de Dios dice: y todo lo que le pidió, Dios se lo otorgó. ¿Sabes algo, iglesia? ¿Sabes por qué todavía te estás lamentando en lo que te estás lamentando? ¿Sabes por qué todavía estás en ese hoyo y no sales de ese hoyo? Porque no le crees a Dios. Porque te conformaste a hacerte la víctima. Te conformaste a llorar, te conformaste a lamentarte, te conformaste a inspirar lástima, te conformaste a que todo el mundo te vea mal. Y Dios no te trajo a ti para eso. Jabes desde que nació tenía una predestinación a ser frustración, a ser dolor, a ser amargura. Tú desde que naciste, desde antes de estar en el vientre de tu madre, fuiste escogido para ser profeta a las naciones. Y te quejas, te lloras y te lamentas por lo que pasa contigo en una temporada, en un momento. Cuando la palabra de Dios dice que esta aflicción, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido el mundo. ¿Sabes por qué no has visto la victoria, ni la solución, ni la salida? Aún cuando el Padre ya te la dio, porque no crees ni buscas a Dios. Jabes en medio de su dolor, en medio de su tristeza. Y yo no vine a sobar a ninguno en esta mañana. Él en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de que era el nombre de él, dolor, frustración, amargura y todo lo demás, que dijo: me levanto. Pero tú como hijo de Dios, donde el Padre te ha hablado, donde te predestinó, donde te escogió para que seas profeta en las naciones, para ser un instrumento en las manos de Dios, te pasa algo y te echas a llorar, te echas a morir. Todos se fueron, nadie me quiere. Más, te digo algo, iglesia: los que no están contigo ahora, Dios mismo permitió que se fueran para que tú puedas entender que tú no dependes del hombre, sino que dependes de Dios. Y tú tienes que entenderlo a las buenas o a las malas. Por eso la palabra de Dios dice: sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino por el que debes de andar. Yo sé que este mensaje de hoy no va a levantar muchos aplausos, y yo no estoy aquí para levantar aplausos de ninguno. Yo estoy aquí para que tú te levantes, para que tú seas confrontado, para que seas exhortado, para que te levantes en el nombre de Cristo Jesús, a que tú veas que por lo que tú estás viviendo, por lo que tú estés pasando, por muy duro, por muy grave, por muy delicado que sea, la palabra de Dios te dice: porque esta leve tribulación pasajera y momentánea traerá un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Si tú realmente te levantaras a creer que después de ese desierto, de esa situación, viene un gran eterno peso de gloria sobre ti, te gozarías y te deleitarías con lo que estás pasando y lo que estás viviendo. Porque por ese dolor, por esa situación, por esa tristeza, por ese desierto, por la tribulación que tú estás pasando, esa es la puerta por la cual Dios se va a manifestar para traer la gloria postrera mayor para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo sé que a muchos el Padre les está hablando, y le doy gloria al Señor. Vea, hijos, lo hablo por mí. Yo muchas veces los mimo, muchas veces los sobo, muchas veces los consiento, muchas veces les digo: hágasela aquí. Pero llega un momento que les digo: hágale solo. ¿No quiere? Defiéndase. Defiéndase y mire cómo va a ser. Jabes no tenía a nadie.
Imagínate, su propia mamá lo puso Jabes, dolor. ¿Tú te imaginas que a ti tu mamá te ponga el nombre de maldición? Te ponga el nombre de, a ver, ayúdenme, ¿de qué? De incomodidad. Te ponga el nombre de tristeza. ¿Tú sabes qué significa en la Biblia? En la Biblia está. ¿Sabes qué significa en la Biblia? No, por eso le decimos Sole. ¿Tú sabes qué significa en la Biblia el nombre Mara? Mara. Amargura. Amargura. Hijos, tú y yo tenemos las herramientas y tenemos todo para que, así como Jabes fue predestinado a vivir frustrado, Jabes fue predestinado a vivir solo, a vivir en dolor, a vivir en ruina, hijos, es que vamos a mirar si en la actualidad hoy nuestros padres o alguien que nosotros amemos mucho nos dicen: usted no sirve para nada, usted es cualquier cosa, usted para qué vive. ¿Cómo nos sentimos y cómo nos dolemos? ¿Sí o no? Y Jabes, desde que nació, desde que era un bebé, le colocaron el nombre de Jabes. Pero Jabes no se conformó a esto. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que se van a abrir puertas y que lo que Dios trae para ti es porque va a preparar tu corazón para entregarte todo lo que Él quiere entregarte, pero para que tú sepas administrar y sepas manejar las bendiciones de Dios. Nada es por casualidad, hijos. Mire, hijos, somos tan gay. Nos fascina dar palabra al otro. Nos fascina darle palabra al otro. Darle palabra al otro de exhortación, darle palabra al otro de confrontación, darle palabra al otro de donde Dios te va a bendecir. Tranquilo, eso va a pasar. ¿Y por qué no la tomas para ti? Nos fascina ir a decirle: estás llorando por eso, eso es pasajero. ¿Por qué no te escuchas? Cuando lo que tú estás pasando también es pasajero y es temporal. A usted se le olvidó cuando la palabra dice que en el mundo va a tener aflicciones, pero que confíe en Dios, que Él le da la victoria. ¿Y por qué no confía en Dios? ¿Y por qué tú no confías en Dios? A usted se le olvida que la palabra en Romanos dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo estrecho, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque dejaste de orar, porque dejaste de venir a la iglesia, porque dejaste de congregarte. Es que tengo problemas, es que no me provoca nada en absoluto. No te provoca nada en absoluto. Y porque aún cuando no te provoca nada en absoluto, aún tienes que ir a trabajar, te comes, te bañas, así sea tarde, pero te bañas, así sea a las 5 de la tarde, pero te bañas. Pero eso sí, la comida no la pierdes. No, oiga, porque para eso sí. Hijos, quita la viga que tiene tu ojo para que puedas quitar la paja que tiene el ojo de tu hermana. Es muy fácil señalar, es muy fácil hablar. Vean, hijos, esta palabra yo creo que hace por ahí un año más o menos la tenía, esa predica. Yo le decía: Padre, tú me dirás para cuándo. Y cada que iba a predicar decía: yo, Padre, es esta. Yo, esta es. Yo me relajaba y decía: no, ya tengo la prédica del domingo. Y cuando le iba a estudiar: no, esa no es, la otra. ¿Sabes por qué? Porque Dios no llega ni antes ni después. Él llega justo a tiempo. Y yo sé que este mensaje de hoy está sacudiendo a más de uno en el espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Con Jabes te voy a demostrar cómo lo que viene a nosotros para ser de maldición, tú y yo lo podemos convertir en bendición. Amén. Amén, iglesia. En el verso 10 dice: y le otorgó Dios lo que pidió.
Ahí está. ¿Cómo quieres ver la gloria de Dios cuando ni siquiera estás en la presencia de Dios? ¿Cómo quieres ver la solución a tu situación cuando ni siquiera buscas de Dios? Hay un problema, hay una dificultad, hay una tribulación, y lo primero que haces es dejar de orar. No tengo ni ánimos para orar. ¿Y por qué tienes ánimos para pegarte del Facebook? ¿Por qué tienes ánimos para pegarte de las redes sociales? Es lo primero que hacemos. Pero eso sí, con ánimos, sin ánimos, con dolor, sin dolor, con hambre, sin hambre, bañados o sin bañarnos, el celular no lo sueltas. Y no porque estés predicando. Les voy a traer una prédica, hijos. En palabras mundanas dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Muy pronto. Vemos a un Dios por medio de esta palabra, donde dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Primero se movió Jabes se movió. Después de que Jabes se movió, tuvo fe, y una fe con obras. Tuvo fe que Dios lo podía rescatar, tuvo fe que Dios lo iba a libertar, tuvo fe que Dios lo iba a bendecir, tuvo fe que Dios lo iba a ensanchar. Cuando él tuvo fe, se movió y oró. Y después de que él tuvo fe, se movió y oró, dice la palabra que Dios le otorgó todo lo que él pidió. ¿Sabes por qué no tienes tú lo que quieres? Porque primero que todo no tienes fe. Y en segundo lugar, porque no te mueves. O si tienes fe, no te mueves. Y la palabra de Dios dice que una fe sin obras está muerta. Y unas obras sin fe, tengo que moverme, me tengo que levantar. Yo no me puedo quedar aquí tirado o tirada. Ájale pues, pero levántese en fe. Levántese en fe. ¿Sabe por qué? Porque te estás moviendo en tus fuerzas. Aquí en esta palabra podemos ver a un Dios que quiere complacernos, que quiere bendecirnos, pero un Dios también que se está asegurando de que tú y yo estemos preparados. ¿Para qué? Para recibir lo que Él quiere traer a nosotros. ¿Tú crees que ese proceso por el que estás pasando es por qué? Ese proceso por el que tú estás pasando es un proceso donde Dios lo ha permitido para engrandecerte, para bendecirte, para multiplicarte, para transformarte, para llenarte. Pero ¿sabes cuándo tus ojos físicos lo van a ver? Cuando primero que todo tus ojos espirituales lo vean. La palabra de Dios nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú lo veas espiritualmente, lo vas a ver físicamente. Cuando tú lo crees. Y le otorgó Dios lo que pidió. Yo te digo en el nombre de Cristo Jesús que tú vas a abrazar lo que has orado, tú vas a abrazar lo que has clamado, tú vas a abrazar por lo que has ayunado, pero tienes que creerlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hijos, yo no entiendo cómo es, miren lo ilógicos que somos, hijos. Decimos creer en Dios, profesamos la palabra de Dios, profesamos sus promesas, su palabra, su bendición. Recibimos promesas de parte de Dios y sabemos que la promesa de parte de Dios en nosotros se cumple en el sí y en el amén. Amén. Y decimos: uy, tremenda palabra, tremenda promesa. Y nos quedamos ahí. ¿Sabes por qué esa promesa te dice: no temas, alégrate y gózate, porque yo haré grandes cosas? Y no pasa, porque tú no la crees, simplemente la declaras. Y es como la palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes? Una de las cosas que más irrita, incomoda a Dios es la duda. Cuando tú y yo dudamos de Dios y dudamos de lo que Dios puede hacer en nosotros, detiene toda la bendición que el Padre tenga preparada para nosotros. Si en ti hay algo así de duda, por eso la palabra de Dios dice: si tuviéramos fe del tamaño de ¿qué?
ay, a ver, un granito de mostaza. ¿Cuánto mide un granito de mostaza, hijos? ¿Cuánto mide? Yo creo que no mide ni el centímetro. Si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, le podríamos decir a ese monte, quítate, y él se tendría que quitar. Si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, le podríamos poner manos, no se me distraigan, le podríamos poner manos sobre los enfermos y serían sanados. La oración no tiene límite. Jesucristo no tiene límites. Somos nosotros los que ponemos los límites. Y es por falta de fe. Amén. Si tú estás creyendo por algo, si tú estás orando por algo, si tú estás ayunando en fe por algo, si tú estás creyendo por ese algo, ten la certeza y ten la convicción de que lo vas a recibir. Jabes aún fue predestinado desde que nació a ser desechado, a vivir en frustración, pero él no se conformó a eso. Y nosotros, tú y yo, que fuimos predestinados para ser instrumentos en las manos de Dios, nos pasa una situación y nos quedamos llorando en la situación. ¿Cuántos milagros has visto tú de parte de Dios sobre tu vida y a tu alrededor? ¿Cuántas sanidades, cuántas provisiones, cuántas veces Dios te ha escuchado y te ha respondido? Y aún así sigues dudando de Dios. Hijos, yo les digo algo. Gloria a Dios, Él es Dios y tiene paciencia con nosotros. Gloria al Señor. Así como Él tuvo paciencia con Josué, con Abraham, con Moisés, tiene paciencia con nosotros. Pero de verdad, hijos, que nosotros nos pasamos el límite de esa paciencia. El Padre es, pero mira, te estoy dando, te estoy hablando, te estoy dando mi palabra, te estoy diciendo, te dije que ya acabó, que ya terminó ese ciclo. Te estoy hablando por medio de mi palabra que esa temporada ya se acabó. Te estoy diciendo, y desde antes de que pase, el Padre te dice, vas a buscar a tus enemigos, a tus angustiadores, y no los vas a poder ver. Y pasa conforme la palabra de Dios y tú sigues dudando. Hijos, el Padre tiene esa paciencia con nosotros, ¿o no? Cumple su palabra al pie de la letra. Te dice, todos los que se han levantado en tu contra, tú los vas a buscar y no los vas a hallar. Serán esparcidos, serán avergonzados, serán confundidos. Y tú vas y buscas en determinado momento, ay, ¿a dónde están? Los que me señalaban, los que me criticaban, los que levantaron calumnia, los que no están. Ay, pero ¿será que sí? Dile al que está a tu lado, hombre de poca fe, o mujer de poca fe, porque también. Hijos, si el Padre te dice, haré de ti una nación de bendición, te engrandeceré, serás de bendición, y eres bendecido y dices, ¿será que sí? ¿Será que no? Ah, es que mi mamá, ah, es que mi papá, ah, es que mi marido, ah, es que mis hijos. Yo te pregunto, ¿quién es más grande? ¿La situación, el dolor, el sufrimiento, la amargura, tu papá, tu mamá, tu familia, o el propio Dios que te da tu palabra, el que te creó a su imagen y semejanza, el que te ha dado la victoria y te ha dado la sanidad? ¿Quién es más grande para ti? Hijos, recibimos la victoria de parte de Dios y seguimos. Hijos, somos tan conchudos, irracionales, de que vemos la victoria delante de nosotros. Miren, vemos la victoria aquí, el Padre nos la pone aquí al frente, y seguimos buscando la prueba, el desierto, la tribulación y el dolor. ¿O no nos ha pasado? Jabes, ¿sabes por qué fue conocido Jabes en la Biblia? Por un hombre de fe. Jabes, como te decía, no se conoció ni por milagros, ni porque hizo sanidades, ni porque por allá fue y batalló. No. Jabes fue conocido bíblicamente porque aunque su predestinación era ser de dolor, de sufrimiento y de frustración,
se conoció como un hombre de fe, un hombre temeroso a Dios y un hombre donde se conoció por medio de la oración que hizo a Dios. Sin tener nada, sin ser nada, sin valer nada, aún para su madre, sin valer nada. Y es donde viene la palabra y dice: aunque padre y madre te abandonen, con todo te recogerá Jehová. Aún en medio de la frustración de Jabes, se levantó a orar y a clamar a Dios. Y a ti te dicen que tienes cáncer y te matas y te entierras. A ti te dicen que tienes tuberculosis y ya, se te acabó la vida. A ti te dicen que tu pareja ya se fue y hasta ahí llegó tu vida. ¿A ti quién te da vida? Jesucristo te da vida y te la da en abundancia. Se fue ese pedazo de carne, gloria al Señor, porque tú traes a otro mejor en el nombre de Jesús. Se cerró una puerta, gloria al Señor, porque el Padre abre otra puerta más grande en el nombre de Jesucristo. Hay una enfermedad, hay un dolor, gloria al Señor, porque la palabra de Dios dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar el nombre de Jesucristo. ¿Qué más quieres de parte de Dios? Deja de llorar, deja de lagrimear, deja de hacerte la víctima. Te digo algo, Jabes no fue conocido ni siquiera por un matagigantes, porque Jabes con nadie se enfrentó. Y tú eres un matagigantes en las manos de Dios, y aún sigues llorando porque te duele el pelo. ¿Por qué no me miraron? ¿Por qué no me saludaron? Ya no me quieren. Ya hablan mal de mí. Gloria a Dios que hablan mal de ti. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hablan mal de nosotros como pastores? Y gloria al Señor porque hablen mal de nosotros. Y la palabra de Dios que dice que nos ha dado poder para condenar toda lengua que se levante en contra de nosotros. El Padre te ha dado a ti poder para atar y para desatar, porque no atas y no desatas. ¿Qué hizo Jabes? Se humilló ante el rey, le suplicó al Señor. Versículo Dios, y quiero que eso quede muy ahí. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes nunca fue identificado como un guerrero. Jabes no aparece en la Biblia ni como matagigantes, ni como un salmista, ni como alguien que hizo milagros, ni como alguien que hizo sanidades. Jabes se atrevió, ¿sabe a qué se atrevió a ir Jabes? Jabes se atrevió a ir por encima de la situación. Jabes se atrevió a ir por encima del diagnóstico y creerle a Dios por encima de lo que él estaba viviendo. Yo no sé tú qué estás viviendo hoy. No sé cuál sea tu esterilidad, no sé cuál sea tu estancamiento, no sé cuál sea tu muerte, no sé cuál sea tu desierto ni tu prueba. Y porque si tú profesas a Dios, crees en Dios, hablas de la palabra de Dios, declaras la palabra de Dios, porque no te vas por encima de todo diagnóstico, de todo decreto y de todo lo que el enemigo ha lanzado en tu contra. Váyase por encima de los médicos, de esos diagnósticos médicos que le han dado. Váyase por encima de la tribulación y de lo que puedas estar viviendo. Váyase por... Es más, hijos, así como muchas veces tú y yo como hijos nos vamos por encima de las autoridades, porque eso sí nos fascina, ir por encima de la autoridad. Le levantamos la voz a nuestros padres, ay sí, vamos por encima. Le levantamos la voz a las autoridades, nos vamos por encima de la autoridad terrenal. ¿Por qué para irte por encima? ¿Por qué cuando estás incómodo o incómoda si levantas la voz para maldecir, para dañar, para gritar, para lastimar a otro? Porque así mismo no te vas por encima para que la bendición de Dios venga sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque nos fascina hacernos la víctima. Dile al que está a tu lado, tú no fuiste escogido para ser la víctima. Tú fuiste escogido para ser el victimario. Acorrala a Satanás. Hijos, ¿cómo es eso de que la palabra de Dios dice, y lastimosamente hay personas que le tienen más temor y le tienen más miedo al ser humano? Ay, ¿qué dirá mi jefe? Ay, ¿qué dirá mi esposo? Ay, ¿qué dirá mi esposa?
Cuando vas conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios, que diga lo que quiera tu jefe, lo que quiera tu esposo, lo que quiera tu esposa, tú vas conforme el propósito y la voluntad de Dios. Y le temes al hombre. Hay una palabra que dice que le temen más al hombre, que lo único que puede hacer es matar tu alma, tu cuerpo. Están activos, están pilosos, eso es. Al que esté libre de pecado. ¿O no? Entonces, levántate en el nombre de Jesús. Y te estoy demostrando bíblicamente el Padre cómo escuchó a Jabes y transformó todo esto que era frustración, maldición, dolor y sufrimiento, y la transformó en ¿qué? En bendición, en ensanchamiento, y la mano de Dios estaba sobre Jabes. Amén. Y ahora te voy a llevar exactamente a lo que dice, para que no me dañe. Y allá voy a ir ahora. Dios quiere que tú sepamos, que tú y yo sepamos que por encima de la familia, por encima de la frustración, por encima de cualquier adversidad, Dios quiere que tú y yo tengamos en cuenta que lo que Él ha traído para nosotros y lo que Él ha permitido para nosotros, aún las frustraciones del pasado, Dios no se mueve ni por tu frustración, ni por tu pasado, ni por tu dolor, ni por tu sufrimiento. Puedes llorar todo lo que quieras, te puedes lamentar todo lo que quieras, puedes maldecir todo lo que quieras, y Dios no se va a mover porque tú llores, porque tú te lamentes o porque tú te quejes. Lo único que va a hacer que Dios se mueva a favor de ti es cuando tú realmente buscas a Dios, te acercas a Dios, oras a Dios, le clamas a Dios, le ruegas a Dios, le suplicas a Dios, y donde vas a ver que la mano de Dios está sobre ti para bendecirte, para ensancharte, para multiplicarte y para hacer cosas grandes y poderosas contigo. Es la única forma. Amén. Este ejemplo de Jabes, el Padre nos lo da con qué propósito. Donde él era dolor, donde había sido marcado desde el nacimiento, pero donde el Padre nos demuestra que aún siendo atado, donde aún siendo destinado, donde aún estaba ya predestinado, con algo en contra, con algo de maldición y con algo de dolor, cuando tú y yo acudimos a Dios, cuando la mano de Dios está sobre nosotros, podemos tener la victoria en Cristo Jesús. Cuando la mano de Dios está sobre ti, ese cáncer se tiene que secar, ese SIDA se tiene que ir. Cuando la mano de Dios está sobre ti, las puertas que se han cerrado se tienen que abrir. Cuando la mano de Dios está sobre ti, todo diagnóstico médico que va en contra de la voluntad de Dios se tiene que romper y se tiene que ver la gloria de Dios sobre ti. Cuando la mano de Dios está sobre ti, se puede levantar gigantes, se puede levantar Goliat, se puede levantar el enemigo que le dé la gana de levantarse, y no te puede tocar, no te puede dañar. Su palabra dice que no prevalecerá, no te dañará, y los que contienden contigo no los encontrarás. Pero es cuando la mano de Dios está sobre ti, porque nos hemos convertido en religiosos y legalistas. Eso nos hemos convertido. Le oro a Dios y todo está bien. Hijos, ¿sabes cuándo realmente tenemos que buscar de Dios? Cuando estamos mal, para que nos levante. Y para que, es que mire, hijos, mire, buscamos a Dios cuando estamos mal. Algunos, porque no todos. Buscamos a Dios cuando está mal, y cuando nos levanta nos olvidamos de Dios. Busca a Dios para que te levante. Busca a Dios para que te bendiga, para que te sane, para que te restaure y para que te multiplique. Pero cuando tengas la bendición, la sanidad, la multiplicación y toda la victoria, sigue buscando de Dios. ¿Para qué? Para que puedas permanecer en esa victoria en Cristo Jesús. No busques a un Dios bombero. No, yo voy a la iglesia, yo oro en mi casa, yo en mi casa tengo comunión con Dios, yo en mi casa tengo relación con Dios. La palabra de Dios que dice, y no dejando de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Por eso el Padre muchas veces te dice, eres un hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque vas en contra de la palabra de Dios. Y muchos creen que pecar es ir a violar, es ir a matar. El ir en contra de la palabra de Dios es cuando nos salimos del propósito y de la voluntad de Dios. Cuando no obedecemos su ley, ni sus mandamientos, ni sus leyes, ni sus estatutos. Somos hacedores de maldad cuando no buscamos a Dios. Ay, no, pues yo sé eso. Yo ya me sé ese tema. Los mandamientos yo me los sé, ¿sí? Porque no los cumple.
porque no nos obedece. ¿Y saben qué, hijos? Y aún así nos engañamos a nosotros mismos. Yo como le sirvo a Dios, yo como busco de Dios, yo a mi Dios como me utiliza. Sí. No esperes a que te llegue su palabra cuando dice: apartaos de mí, no os conocí. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Te va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Hijos, el tiempo se acabó. Y no me refiero al tiempo de la prédica, no, el tiempo se acabó. ¿Qué estás jugando hoy? Estamos jugando a ser cristianos y nos estamos engañando a nosotros mismos. No crees en Dios, no crees en Jesucristo, no crees en el Espíritu Santo. Entra donde el Padre y dile: Padre, yo en vos no creo. Yo no creo en Jesucristo, yo no creo en el Espíritu Santo de Dios. Dile: Padre, muéstrame, revélame, porque debo creer en ti. Acércate, acércate al Rey, acércate al Padre, búscalo. Su palabra dice: búscalo mientras que pueda ser hallado. Búscalo. Hay veces Dios está de acuerdo. ¿Sabes algo, hijo? Dios está de acuerdo con el proceso que tú estás viviendo. No te estoy diciendo que Dios está gozoso con el proceso que estás viviendo, no. Está de acuerdo con el proceso que tú estás viviendo. ¿Y sabes por qué? Porque ese proceso en el que tú estás viviendo, ese proceso que te ha causado tanto dolor, que te ha causado tanto sufrimiento, ese proceso que te ha hecho mirar atrás y querer volver atrás, ese proceso en el cual en medio del proceso sale de tu boca palabra, donde la palabra de Dios dice: por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Ese proceso Dios lo está permitiendo que tú sufras, que tú llores, que tú te lamentes, que tú te angusties. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha preparado algo tan grande, tan poderoso y tan sobrenatural para ti, que te tiene que pulir, te tiene que preparar para todo lo que Él tiene para entregarte a ti. Pero no lo creyeron. Vamos a mirar qué pasó con Lázaro. Lázaro, a los cuantos días de haber muerto, Jesús fue y lo resucitó. ¿A los cuántos días? A los 4 días. Podemos ver que bíblicamente puede ser, creo que 3 días para ser resucitado. Y Jesús, ¿por qué no llegó al tercer día? Porque Jesús quería romper ese estigma de que era 3 días. Al 4.º día Jesús llegó donde Lázaro, donde su hermana aún decía: ya no hay nada que hacer, ya hiede, ya huele feo. Jesús, ¿qué dijo? Esta enfermedad, está en Juan 11, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sabes al Padre por qué ha permitido, hijos? Y te lo voy a decir, tú verás si lo tomas, si lo dejas, si lo desechas, es tu decisión. Pero te digo, el proceso, la situación, la adversidad, la tribulación, el dolor, el sufrimiento, todo lo que ha pasado contigo, donde has llorado, donde te has lamentado, donde te has quebrantado, donde sientes que no eres capaz, donde sientes que hasta aquí llegaste, donde dices: hasta aquí llegué, vuelvo atrás, donde el Padre ha permitido que muchos vean tu angustia, tu dolor y tu sufrimiento. ¿Sabes por qué el Padre lo ha permitido? Porque Dios se va a glorificar de una forma tan sobrenatural, y Él va a utilizar esa oportunidad por la cual en ti hay dolor y hay sufrimiento, para que los que están alrededor tuyo, cada uno de ellos pueda ver que la mano de Dios está sobre ti. Pero tú lo tienes que creer. Tú eres el que tienes que creerlo. Vamos a mirar los que escudriñan la palabra. A ver, Lázaro, ¿cuántos milagros hizo? ¿Cuántas sanidades hizo Lázaro? ¿Qué hizo Lázaro? Dígamelo. Dígame qué hizo Lázaro. ¿Y sabes algo? Jesús tomó la oportunidad donde Lázaro ya había muerto. Tomó la oportunidad donde llegaba 4 días, donde ya olía feo, donde todo. Dios, Jesús tomó la oportunidad. Esa oportunidad, ¿para qué? Para glorificarse. Y la palabra nos lleva donde Lázaro, nos lleva ¿a qué? A que todos los que estaban alrededor de Lázaro temblaron al ver la gloria de Dios revelada por medio de Lázaro en Dios. Y eso es lo que el Padre quiere hacer contigo. No te lamentes más.
Señor, no tengo fuerzas, quiero tirar todo, no sé para dónde coger. Donde todo estaba edificado, donde todo estaba construido y todo se cayó, se rompió. Pero aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? Lo que ha venido para ti, para ser de maldición, para ser de estancamiento, para ser de muerte, está en ti y está en mí, en el poder de Dios, clamándole a Dios, suplicándole a Dios, rogándole a Dios, se cambia, se transforma de maldición en bendición. Pero somos tú y yo los que decidimos. Hoy te puedo decir en el nombre de Jesús, tu proceso, tu prueba, tu desierto, tu situación, por todo lo que tú estás pasando, Dios se va a glorificar en él. Dios se va a glorificar en ti. Dios no te ha traído hasta aquí para que tú vuelvas atrás. Dios no te trajo ni sopló aliento de vida sobre ti para que tú vivas en maldición ni en muerte. Dios no te ha traído hasta aquí para que tú vuelvas atrás y tires todo. La mano de Dios no se ha cortado para seguirte bendiciendo, para seguirte multiplicando y para seguirte ensanchando. Y no hemos podido pasar de un solo versículo. Pero ese es el mensaje del reino de los cielos. Cambia, pero cambia tú. Toma la decisión de cambiar. Dios no está mirando tu necesidad. Dios no mira tu dolor. Dios no mira la situación por la que estás pasando. Dios está mirando que en medio de esa situación, en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, en medio de ese desierto, Él está mirando la oportunidad de glorificarse en ti. Yo que tú estaría gozoso y me estaría deleitando en lo que el Padre está haciendo a favor de nosotros. Muchas veces pasa que todo lo que el Padre dijo a nosotros, donde el Padre dijo que nos iba a levantar, antes sentimos que caemos. Donde el Padre nos dice que todo va a fluir, antes sentimos que se ha estancado. Donde sabemos y podemos ver que todo lo que el Padre determinó para nosotros, nada de eso se está cumpliendo. Pero hoy te puedo decir en el nombre de Jesús, Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo habló, Dios lo hace, y tus ojos lo van a ver. Pero hay una condición: si tú lo crees, si tú te humillas, si tú te postras, si tú le clamas y si tú le suplicas al Señor. Vuelvo y te digo, su palabra dice: porque esta leve tribulación pasajera y momentánea traerá un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Dios va a manifestar su gloria sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre cada una de tus áreas. Pero tú tienes que creerlo, iglesia. Él se va a manifestar. Hay una alabanza que dice: se manifestará. Y nos fascina escucharla, nos fascina declararla. Se manifestará. No se manifestará ya. Créelo para ti. Se manifestará. Se manifestará donde puertas se abren, donde sanidades vienen, donde enfermedades se secan, donde maldiciones se rompen, donde todo yugo de esclavitud se pudre en el nombre de Jesús. Pero créele en el nombre de Jesús. Se manifestará cuando la palabra de Dios dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero creemos esa palabra para la otra casa, para mi vecino, para mi hermano de la iglesia, y para tu casa también lo es. Él se manifestará si tú se lo crees. Tómala y se manifestará para ti. Amén. Y es por eso que Dios permitió que te dejaran solo. Es por eso que Dios permitió que te dijeran: tú eres estéril, no puedes tener hijos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que hace la obra. Dios quiere, en todo lo que Él permite a nosotros, que nos causa dolor y nos causa sufrimiento, Él quiere demostrarnos que nuestra bendición, que el ensanchamiento, que la libertad, que la sanidad y que la provisión viene de Dios y no del hombre. ¿Quieres un hogar restaurado? Ora, clama, ruégale y suplícale a Dios. ¿Quieres puertas abiertas en tu trabajo? Ora, ruega, clámale y suplícale a Dios. Hijos, apartados de Dios, ¿qué podemos hacer? Es más, tú y yo, ¿qué valemos
sin Dios. Y lastimosamente eso hace mucho cristiano. En medio de la situación se aparta de Dios. En medio de la adversidad se aparta de Dios. En medio de las situaciones, de los desiertos y de las pruebas, se aparta de Dios. La palabra dice ahí donde está: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo. Y quiero que escuches esa oración y medites en ella, donde Jabes se acercó a Dios y le dijo: si me dieras bendición. ¿Qué bendición quieres tú hoy de parte de Dios? Y ensancharas mi territorio. ¿Te quieres ensanchar? ¿Cómo quieres ensancharte? ¿Qué quieres en ese ensanchamiento? Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La mano de Dios vino sobre Jabes para bendecirlo, para ensancharlo, y nos muestra cómo tú y yo podemos ser ensanchados, podemos ser bendecidos, podemos ser libres cuando la mano de Dios está sobre nosotros. La mano de Dios ha sido extendida para ti, pero has corrido y te has quitado de la mano de Dios. Has huido de la presencia de Dios. Hijos, nosotros somos tan ilógicos que pensamos que lo que Dios no ha hecho, nosotros lo podemos hacer. Si Dios no lo hace, yo lo hago. Yo me voy, yo hago, yo transformo, yo no valgo nada sin Cristo. Y a ver, ¿qué quiere? ¿Sabes qué quiere el Padre? El Padre quiere que tú te humilles, que tú le ruegues, que tú le supliques, que tú le clames. Y el Padre quiere que tú permitas que todo lo que Dios quiere traer para ti, tú permitas que Él te procese para entregarte lo que Él te quiere entregar y que tú no te dañes. Y no es porque Dios nos dañe con la bendición que Él trae para nosotros, y no es porque la bendición nos dañe. Ni Dios nos daña, ni la bendición nos daña. Somos nosotros, con nuestra actitud, con nuestra arrogancia, con nuestra vanagloria, con nuestra desobediencia, donde ya cambiamos la bendición en maldición. Te demostré bíblicamente Jabes siendo predestinado a ser frustrado, cómo se cambió por medio de la oración, de la mano de Dios y de la cercanía a Dios. Se cambió todo ese que estaba predestinado para él y se cambió para ser de bendición. La palabra dice, como te lo decía ahora, Jabes se conoce por ser un hombre temeroso a Dios. No te me duermas. Jabes se conoce por ser un hombre temeroso a Dios, por ser un hombre que levantó una oración en humillación, en clamor, en rogar y en suplicar a Dios. Y dice la palabra, y le otorgó Dios lo que pidió. Aquí te estoy mostrando la primera parte, lo que era de maldición, y la mano de Dios la convirtió en bendición. Ahora te voy a mostrar la otra parte, cuando te decía ahora que las bendiciones las convertimos en maldiciones, y las maldiciones las podemos convertir en bendiciones, y es decisión de nosotros. ¿Quién era Saúl? Saúl, ¿quién era? Saúl era un rey escogido por Dios, amado por Dios. ¿Quién más era Saúl? Los que escudriñan la palabra de Dios. A ver, los que escudriñan. Pero Saúl, antes de llegar a esa desobediencia, fue escogido por Dios con un propósito. Fue escogido por Dios Saúl para hacer cosas grandes. Saúl fue escogido para pelear grandes batallas. ¿Se acuerdan los que escudriñan la palabra? Saúl fue escogido como el primer rey de Israel.
Y dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor estaba con Saúl. El Espíritu de Dios estaba con Saúl. Y Saúl ganaba todas las batallas, y Saúl donde iba tenía el respaldo de Dios. Saúl siendo escogido por Dios para hacer grandes cosas de Dios. Te voy a mostrar, así como tú y yo hemos sido escogidos por Dios para grandes cosas de Dios, ¿qué pasó con Saúl? Saúl llegó el momento donde donde a Saúl le importó más lo que decía la gente que lo que decía Dios. Estamos. A Saúl siendo escogido por Dios para ser un guerrero, para ser un rey de Israel, el primer rey de Israel, para ser ese instrumento en las manos de Dios, para recibir esa gloria de Dios y para hacer grandes cosas en las manos de Dios. Saúl llegó un momento donde se creció, donde se enalteció, donde se llenó de su orgullo, donde prefirió escuchar la voz del hombre antes que la voz de Dios, donde prefirió agradar más al hombre que agradar a Dios. Todo lo que vino a Saúl fue de gran bendición. Dios lo escogió ¿para qué? Para que fuera de bendición. Dios escogió a Saúl para ser un instrumento en sus manos, ¿sí o no? Estamos acá. Dios escogió a Saúl para ser un instrumento en sus manos, como hemos sido tú y yo escogidos para ser un instrumento en las manos de Dios. Pero Saúl se preocupó más por lo que decía lo que decía. A mí que digan lo que digan. Hablaron mal, que hablen. Si agrado a Dios, desagrado al hombre. Y si desagrado al hombre, agrado a Dios. Y al contrario. Pero Saúl llegó el momento de, después de ser bien utilizado por Dios, donde sobre él se veía cosas tremendas, donde Dios lo libraba de grandes batallas y tenía el respaldo de Dios, Saúl se desconectó del propósito de Dios. Y te digo una cosa en el nombre de Jesús: si tus sueños, si tus planes, si lo que tú quieres, lo que tú planificas, lo que tú estás construyendo está por fuera del propósito de Dios, por fuera de la voluntad de Dios, deséchalo, porque no vas a prosperar ni vas a crecer. Si lo que tú estás planificando, lo que tú estás soñando, lo que tú estás edificando está por fuera de la ley de Dios y del propósito de Dios, te lo digo hoy en el nombre de Jesús, deséchelo ahora mismo, porque no vas a fluir. Si esa pareja, esa persona que tienes como novio es una persona inconversa, no quiere nada con Dios, no quiere buscar de Dios, deséchalo, porque no vas a fluir, no vas a avanzar. Si ese negocio va en contra de la palabra de Dios, acaba con ese negocio hoy, porque no vas a fluir ni vas a prosperar en ese negocio. Viene fracaso. O si no, ¿por qué te das tantos golpes? ¿Por qué pasan tantas cosas contigo? Volviendo a Saúl, el padre lo libró de muchas batallas, lo llevó a batallar, lo llevó a guerrear, lo llevó a hacer grandes cosas. ¿Y qué pasó con Saúl? Llegó un momento donde Saúl comenzó a pensar, a recibir y a pensar más por lo que todos decían, y dejó de pensar por lo que Dios quería que él pensara o hiciera. Le importaba más la opinión del hombre que la opinión de Dios. Y en resumen, y te lo dejo para que tú lo busques, los escudriñes, en resumen, la palabra de Dios nos dice que qué pasó con Saúl. Saúl terminó desvalorizando a Dios y le dio más valor al hombre. Nada que ver con la realidad, ¿cierto? Que le damos más valor al hombre, hijos, y muchas veces no le damos más valor al hombre sino a nosotros mismos, y nos creemos por encima de Dios. Ayer le decía a alguien: valora lo que tienes, y aún valora a las personas que tienes a tu lado, porque esas personas que tienes a tu lado en algún momento no van a estar, y cuando abras tus ojos no las vas a encontrar, porque no las valoraste, no las respetaste, ni les diste el lugar que tenías que darle. Saúl desvalorizó a Dios y valorizó más al pueblo. ¿Sabes qué pasó con Saúl? Y te lo voy a dejar para que tú lo mires, para que tú lo escudriñes. La palabra nos lleva a que Saúl, él mismo terminó con su vida. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Saúl? Los que han escudriñado la palabra. Vino desobediencia a Saúl. Dios lo mató. Sí. No. Lo que Dios escogió a Saúl era de maldición. No.
Dios lo escogió para ser un gran instrumento en sus manos y lo pudo ver. Pero llegó un punto donde llegó, no sé si fue vanagloria, altivez, arrogancia, no sé qué fue, y le importó más lo que el pueblo decía. Le quitó el valor a Dios. ¿Y sabes tú y yo cómo le quitamos el valor a Dios? Cuando no creemos en lo que Él nos dice. Es que si Dios me lo dice, ¿será que sí? Pero cuando el hombre me lo diga, entonces ahora sí. ¿Sí o no? Si el padre me dice que soy sana de un cáncer, no, yo tengo que esperar a que el papel de un laboratorio médico me diga: fuiste sanada del cáncer, ya no hay cáncer. Le creemos más al hombre que a Dios. ¿Y sabe qué hizo eso? Eso hizo Saúl en otras acciones. Pero eso hizo que Saúl desvalorizara a Dios. Y tú y yo hemos desvalorizado a Dios. Y llegó el punto que Saúl se quitó él mismo la vida. Y tú ya sabes qué más pasó con él. Dios quiso bendecirlo y quiso traer grandes bendiciones para él. Pero su actitud, su comportamiento, sus pensamientos, lo que hablaba, dile que está a tu lado, ojo con lo que hablas. Dile, domina tu boca, domina tu lengua. Esa lengua es un animal salvaje. Es una bestia indomable, dice la palabra de Dios. Es el miembro más pequeño, pero el más dañino, que enciende bosques gigantes. Yo no dije nada malo, y al que le cayó, le cayó. Sí, al que le cayó, le cayó. Espere que por allá la palabra dice: toda palabra ociosa que salga de tu boca dará juicio. Y esa palabra te condenará o esa palabra te justificará. Siga hablando como una bestia. Así dice la palabra, no diga pues que le dije bestia. ¿Sí o no? ¿Así dice la palabra o no? Siga soltando su boca. La palabra nos lleva a donde Saúl, él mismo acabó con su vida, donde él estaba determinado por Dios a terminar de una forma y terminó de una forma contraria a lo que Dios quería. Y eso ha pasado con nosotros, por nuestra rebeldía y por nuestra desobediencia. Y rápidamente voy a ir a otro, el rey Uzías. ¿Quién era el rey Uzías? Tampoco lo conocen. Ay, pastor, no lo conoce. ¿Quién era el rey Uzías? Ay, pastor, ay, padre. El rey Uzías. Es que Uzías existe, sí, Uzías existe. El rey Uzías fue rey a los 16 años. 16 años. Para el que dice: yo soy muy niño, muy pequeño, no sé hablar, no sé cómo hablar, y Dios cómo me va a usar. El rey Uzías, dice la palabra que fue rey a los 16 años. Enseguida te voy a decir a dónde lo vas a buscar. Y dice la palabra que fue bendecido por Dios y fue ayudado por Dios. Se dice que el rey Uzías estaba tan protegido por Dios, tan guardado por Dios, tan ayudado por Dios, que el rey Uzías nunca perdió una batalla. Nunca. Imagínense la protección, el cuidado que había de parte de Dios para el rey Uzías. Porque ahora están buscando Uzías. ¿A dónde dice Uzías? ¿A dónde está Uzías en la Biblia? La palabra dice que el rey Uzías tenía un ejército, y el ejército del rey Uzías nunca llegó a perder una batalla. Todas las batallas las ganó el rey Uzías. Todas en absoluto. Dice la palabra que la fama del rey Uzías se extendió de una forma tan tremenda sobre toda la tierra, sobre ese tiempo, sobre esos días. El rey Uzías, ¿qué era lo que hacía? El rey Uzías buscaba a Dios en todo tiempo y en todo momento. Por eso se veía el respaldo de Dios en el rey Uzías. En todo, para todo, el rey Uzías buscaba a Dios. Tenía intimidad con Dios, buscaba de su presencia, buscaba de su respuesta. Búscanlo ahora en la casa para que lo miren y se empapen y se gocen de tremenda palabra de parte del rey. Dice la palabra de Dios que él en todo tiempo buscaba a Dios. Y como en todo tiempo buscaba a Dios, siempre tenía el respaldo, tenía la seguridad, tenía la protección de parte de Dios para el rey Uzías. Es más, dice la palabra de Dios, hijo, y te voy a invitarlo. Es más, ¿sabes dónde lo encuentras? En Segunda de Crónicas capítulo 26. Ahí sí lo apuntan. Segunda de Crónicas capítulo 26. Ahí vas a encontrar gran parte de toda la historia del rey Uzías.
Dice la palabra de Dios, hijos, que el rey Uzías siempre tuvo la victoria, aún en los lugares donde otros reyes eran derrotados. Estamos, aún donde otros reyes eran derrotados, él siempre tenía la victoria. Él nunca había caído, nunca cayó. Dios estaba con Uzías. Pero dice la palabra que una vez el rey Uzías se creció, se llenó de vanagloria, se llenó de orgullo. Y lo vamos a ver en el versículo 16, segunda de Crónicas 26, 16. Ya casi vamos a terminar, hijos. Dice: mas cuando ya era fuerte, habla del rey Uzías, su corazón se enalteció. ¿Para qué? O sea que la arrogancia, la altivez, la vanagloria, el orgullo, la prepotencia, ¿qué trae para ti? O sea que el orgulloso, vanaglorioso, altivo, arrogante, el que no se humilla, la palabra de Dios dice que que al altivo Dios lo mira de lejos. Se enalteció para su ruina. No está hablando para la ruina de otros, su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Diga conmigo: se rebeló. ¿Qué fue lo que mató a este rey? El orgullo. Cuando él ya estaba fuerte, cuando él ya creía que tenía todo, cuando él ya creía que nada lo podía dañar, cuando él ya creía que nada lo podía derrotar, de pronto entró en él el orgullo. El rey Uzías entró a prender incienso donde a ese lugar solamente podían entrar los sacerdotes. Pero como él ya se creía por encima de todo mundo, él ya se creía que podía hacer mucho más de lo que le correspondía, porque le llegó el orgullo. Yo lo hago, yo soy capaz, yo puedo, yo, va a decir a mí, me va a decir a mí. Váyase con su orgullo, y donde viene su propia ruina. Ahí mismo en segunda de Crónicas 26, el versículo 20 dice que él, ¿sabe cuál fue? Hijos, en el 20, ¿sabe qué es lo que dice? La consecuencia que vino al rey Uzías por su orgullo. Y vamos a verlo. Él era, mire que vimos desde el principio, era un hombre escogido por Dios, donde Dios lo guardó, lo protegió, lo respaldó. Nunca perdió una batalla. Donde otros perdían batallas, él siempre ganaba las batallas, porque tenía una relación con Dios. Pero cuando ya se creyó por encima aún de Dios, yo puedo, yo soy capaz, yo tengo, se dejó llenar de orgullo. Dice la palabra, y vemos en el versículo 20 donde dice la palabra, ¿sabe qué le vino a él? Le vino lepra. Y dice: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba ¿en dónde? ¿A quién le vino la lepra? A Uzías. Y sabes algo, para resumirte así rapidito, el rey Uzías, donde estaba predestinado a seguir siendo un rey con el respaldo de Dios, con la bendición de Dios, utilizado por Dios, y donde nunca iba a perder una batalla, ¿sabe cómo terminó? Terminó con lepra y murió de lepra. Y es que ese era el propósito de Dios, ¿no? El propósito de Dios, tanto para Saúl como para Uzías, era que fuera bendecido, que fuera engrandecido, y que toda la bendición que venía para él fuera de gran bendición. Pero cada uno de ellos, de Saúl, el rey Uzías, tú y yo, con nuestra actitud, con nuestro despotismo, nuestra arrogancia, nuestra altivez, con nuestra vanagloria, cambiamos la bendición por maldición. ¿Así? Y hay muchos más. Nos quedaríamos aquí mirando más ejemplos. Puede que tú digas: ay, desde que tengo la casa, antes voy para atrás. Sí, la casa es de maldición, la casa propia es de maldición, no. Pero ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿A quién le abriste la puerta dentro de tu casa? ¿Qué bendición te ha entregado a ti Dios
que tú no has podido administrar, que tú no la sabes manejar. Dios te ascendió y te puso en un lugar de privilegio dentro de tu empresa, dentro de tu entorno, y viene a ti arrogancia, altivez. Tienes dinero y quieres más dinero. ¿Para qué? Para llenar tus bolsillos. Pero la palabra de Dios dice que Él te engrandece para que tú seas bendecido y seas de bendición, pero no solo para llenarte. Dios te da un carro, hijos, y muchas veces es más, lo que Dios te da a ti no es para que tú estés alardeando de todo lo que Dios te da. Yo como tengo de unción, yo como tengo de plata, yo como tengo mi casa. Gloria a Dios por la unción, por la casa, por el carro y por todo lo que tienes. Pero Dios te lo dio para que sea de bendición. Pero con tu actitud, con tu arrogancia, con tu despotismo, con tu rebeldía y con tu desobediencia, esa cosa que vino para ti, para ser de bendición, se convirtió en maldición. Yo conozco hijos, hombres y mujeres, que el Padre les pone una pareja íntegra, temeroso a Dios. Y su pareja, por su forma de ser, por su arrogancia, por su despotismo, por su vanagloria, por su desobediencia y su rebeldía, esa que vino para ti de ser de bendición se convierte en una maldición. Tú y yo somos los que nos encargamos de dañar las bendiciones que vienen de parte de Dios. La bendición de Dios no nos daña. Y por eso te decía aquí ahorita, donde dice, no, en el otro, el primero, en Primera de Crónicas, donde le decía que lo que Dios le diera no lo dañara. Porque muchas veces tú y yo le estamos pidiendo algo a Dios de lo cual no estamos preparados para recibirlo. Tú le estás pidiendo a Dios que te ascienda y todavía no estás preparado, porque sabe que si te asciende viene altivez, arrogancia y desprecio. Hijos, conozco hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, que no tienen nada, son humildes, se arriman, se les puede hablar y tienen cualquier peso en su bolsillo, se vuelven arrogantes y ya no pueden hablar con nadie. ¿A ti lo material qué? ¿Qué te da lo material? Hoy lo tenemos, más tarde no sabemos. Hombres y mujeres de Dios, escogidos por Dios, que han perdido la unción y han perdido la relación con Dios, porque se llenan de vanagloria, porque tienen unción, porque ponen manos sobre un enfermo y se sana. Hombres y mujeres de Dios, escogidos por Dios, porque tienen una voz tremenda, pero con la voz tremenda, donde simplemente es un talento, se desconectan de Dios y son apartados de Dios, y lo que era de bendición viene de maldición. Hijos, ¿qué bendición has recibido tú de parte de Dios que lo convertiste en maldición? No porque la bendición sea maldición, no porque Dios te trajo la bendición para que se convierta en maldición. Tú, con tu arrogancia, con tu desprecio, con tu altivez, has dañado la bendición que Dios te ha puesto. Jabes estaba frustrado. Jabes era dolor, todo lo que ya vimos. Ayer creo que fue, y hoy puse un estado que dice algo así. Además, búsquemelo. Un estado. Yo creo que fue el último estado de hoy en la mañana. O tú decides, mientras que lo busco, o tú decides quedarte en la frustración, en llorar, en lamentarte, en quejarte, o tomas cada situación creyendo y declarando que lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que lo que tú mismo estás pidiendo. Tú tomas la decisión. Te estoy demostrando bíblicamente cómo lo que puede venir a nosotros para ser de maldición, si permitimos que la mano de Dios esté sobre nosotros, se convierte en bendición. Y te estoy demostrando bíblicamente cómo lo que viene a nosotros de bendición, tú y yo lo convertimos en maldición. ¿Sabes cuál es la mejor oración que tú y yo podemos hacer?
Señor, que se haga tu voluntad. Vamos a mirar. Aún Jesús nos enseñó a orar de esa forma. Jesús, ¿qué dijo? Señor, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, que sea tu voluntad. ¿Por qué reniegas por lo que está pasando contigo? ¿Por qué reniegas por lo que estás viviendo? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te sientes mal? ¿Por qué te sientes pisoteado, dañado, lastimado, frustrado? ¿Sabes por qué quieres tirar todo y volver atrás? Por una sola razón: porque eres desobediente y no crees en la palabra de Dios. Pasa. Hay un último mensaje, ¿tú lo encontraste? Está en un fondo azul. Léelo. Léelo en voz alta. Tú decides. Hay pruebas, dificultades, sí. Tribulaciones, es que escrito está, hijos. La palabra habla hasta del día malo. Escrito está. Nos va a doler, nos va a incomodar, nos va a frustrar. Pero tú y yo decidimos. O nos quedamos llorando, como dicen por ahí, sobre la leche derramada, o nos levantamos a creer en cada palabra, en cada promesa, en todo lo que Dios habló y todo lo que Dios determinó. La bendición está ahí para ti. Hubo un fracaso. Toma ese fracaso y levántate en el nombre de Cristo Jesús a creerle al Señor. Por ahí en el mundo creo que dicen: no hay quinto malo, ¿cierto? ¿Cómo es que se por ahí? Sí, no sé, ahí dicen. Ayer me decía alguien: Dios es de múltiples oportunidades. Ay, tan bueno que se escuchara, ¿cierto? Dios es de múltiples oportunidades. ¿Y por qué no te levantas en medio de tu frustración, en medio de tu dolor? Hijos, te lo digo en el nombre de Jesús: lo que tú estás viviendo hoy, por más que te duele, por más que sufras, por más que te lamentes, no va a terminar hasta que tú tomes la decisión y la determinación de creerle a Dios y de creerle que te levantas en el nombre de Cristo Jesús a permitir que esa enfermedad, que ese desierto y que esa prueba no es para muerte, sino para fortalecerte. Esa enfermedad, ese desierto, esa prueba, esa tribulación y ese problema no vino para matarte, vino a fortalecerte, a empoderarte y a restaurar tu fe en Cristo Jesús. Te vas a levantar, te vas a poner sobre tus pies. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la pregunta que te voy a hacer ahora en el nombre de Cristo Jesús es: ¿qué hay guardado en tu corazón? Hemos convertido nuestras bendiciones en maldiciones, porque hay deseo de venganza, porque hay odio, porque hay tristeza, porque hay amargura, porque hay desilusión. Tú tienes hoy delante de ti la oportunidad de que eso que ha venido a dañarte y a lastimarte antes te fortalezca, te empodere y te lleve a levantar tu mirada, a ponerla en manos del Señor. Tú tienes que convertirte en un guarda de ti mismo. Ponle freno a tu boca. Refrena esas palabras. Controla tus emociones.
Contrólate a ti mismo. Y te voy a invitar a que te evalúes. Evalúa todo lo que estás haciendo, lo que estás pensando. Evalúa la forma como estás actuando. Y alinéate con el propósito de Dios. Si lo que estás haciendo, lo que estás pensando, lo que estás actuando, lo que estás hablando, te desconecta del propósito de Dios, desecha. Desecha esa situación, desecha ese sueño. Porque aunque para ti, aunque tú creas que son de bendición, son de maldición. Hay un mensaje donde dice: hay personas que vienen a ti para ser de bendición, y hay personas que vienen a ti para ser de maldición o para darte una lección. Creo que será para el jueves. Vas a cerrar tus ojos. Y hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús: no le pidas a Dios algo de lo cual tú no sabes manejarlo. No le pidas a Dios algo de lo cual tú no vas a saber cómo manejarlo ni cómo controlarlo. La oración más sabia que tú puedes hacer es: hágase tu voluntad y no la mía. Y tú y yo sabemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Muchas veces estamos anhelando cierta prosperidad, anhelamos cierta bendición, anhelamos cosas en las cuales Dios no nos va a conceder. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios y todavía no van a llegar. ¿Y sabes por qué? Porque todavía no estamos preparados para recibir lo que Él quiere para nosotros. Hay cosas donde muchos hombres y mujeres de Dios perdieron la unción, perdieron la relación y la comunión con Dios, porque se dejaron envolver de la bendición. Dale gloria a Dios por la bendición que te da, pero no pongas por encima de Dios la bendición que Él te ha entregado. La bendición de Dios viene para ser de bendición, pero Dios está por encima de esa bendición. Y lastimosamente has perdido ese fuego. Has perdido el fuego del Espíritu Santo de Dios, porque te has dejado desconectar de la bendición. Ha venido la bendición a ti y te dejaste desconectar de esa bendición. Yo ya soy, yo ya tengo, yo ya puedo, yo ya lo hago. Y perdiste la relación con Dios por la bendición que el Padre ha traído para ti. No anheles, no le pidas a Dios lo que no puedes manejar hoy, lo que no sabes cómo manejarlo, lo que no sabes cómo controlarlo. Dios sabe lo que tú le estás pidiendo, pero antes de entregarte lo que tú le estás pidiendo, Él se va a asegurar que lo que va a poner en tus manos, que lo que va a poner en tu vientre, no va a venir a ti para dañarte. Él quiere guardarte, Él quiere protegerte, Él quiere manifestar su gloria sobre ti. Él ha decretado, ha determinado cuál es tu bendición y en qué tiempo va a llegar. Pero te va a procesar, te va a pulir, te va a bendecir en el momento que Él considere que tú ya estás preparado para tenerlo. Así que vas a levantar tus manos y con tus ojos cerrados
Vas a permitir que sea la presencia, la mano de Dios que repose sobre ti. Y tú le vas a decir: Señor, bendíceme, pero que no me dañe.